Gloria a Dios. Amados, en este día quiero traerte una palabra que lleva el propósito de fortalecer cada corazón que esté sintiendo que su fe ha disminuido en los últimos tiempos, como resultado de las diferentes experiencias negativas que ha tenido en los últimos tiempos. A pesar de que ha visto la mano de Dios obrar a su favor en múltiples ocasiones. Sin embargo, en este preciso momento se siente su corazón que ha perdido, se ha debilitado en la fe, pero le ha faltado sabiduría para tratar de entender el origen de la situación que está viviendo. No olvide que Dios es misericordioso y que siempre se va a acercar a sus escogidos para liberarlo de todo yugo del cual puedan sentirse atados, siempre y cuando ellos clamen de todo corazón a Él. Por tanto, es responsabilidad del creyente obrar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted ha sentido poco deseo de orar y la pereza le domina en estos últimos tiempos, eso es una señal muy peligrosa, ya que el discernimiento puede ser errado al momento de recibir el mensaje que Dios tiene para usted. He titulado esta palabra Con la fuerza del Espíritu. Y quiero que me acompañen al libro de los Jueces, capítulo 6, versículos 8 al 15. Libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 8 al 15. El Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: fui yo el que os hice subir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros. Os di su tierra, y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no me habéis obedecido. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más, postrado, Señor, delante de tu presencia, nos humillamos, mis hermanos y yo. Oh Padre, de manera especial pongo, Señor, delante de tu presencia aquellos corazones que se han debilitado. Oh Dios mío, así mismo como enviaste a Gedeón, Señor, ve con esta tu fuerza, Padre, y llena sus corazones de fe en este momento. Abre sus oídos espirituales, Señor, para que esta palabra, Señor, los haga levantarse, Señor. Padre, no importa en la condición en la que se encuentren, tu palabra es poderosa. Ilumínalos, Señor, en este día, para que puedan liberarse de todo yugo que pueda, Señor, oprimirlo en este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Amados, la breve porción que acabamos de leer, contenida en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo del 8 al 15, es una breve porción de un relato bastante amplio que tiene que ver con el llamamiento de un juez llamado Gedeón. El período de los jueces se conoce en la Biblia como el período de la decadencia espiritual del pueblo de Israel, ya que después de haber sido introducidos a la tierra prometida, pues ellos se apartaron de Dios, porque comenzaron a hacer cosas que a Dios no les agradaba. Entonces Dios se apartó de ellos. Al apartarse de ellos, pues comenzaron a ser atacados por sus vecinos. Y en este preciso momento, en el capítulo 6, había un pueblo llamado Madián que los invadió y los tenía bajo opresión. Lo invadió de tal manera que todos los cultivos se los quitaban, todo. Y bajo esta condición se vio Israel, y ellos clamaron a Dios. Y Dios dice que envió un profeta, el cual le dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Aquí vemos a este profeta de Dios que se acerca y les dice lo que Dios hizo por ellos. Quiero detenerme aquí y devolverme al libro de Deuteronomio, donde Dios, antes de entrar a la tierra prometida, pues le dio las ordenanzas a su pueblo para que se condujeran conforme a esos reglamentos. Y uno de ellos era que los hombres estaban llamados a instruir a sus hijos en el temor de Dios, que esto debió transmitirse de generación en generación. Pero ¿qué acontece? Que al dejar de hacer lo que Dios les pidió que hicieran, pues el pueblo comenzó a caer en decadencia espiritual. Y al caer en decadencia espiritual, pues comenzaron entonces a adorar otros dioses. Porque el ser humano es así. Si nosotros que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y nosotros no oramos todos los días, ni leemos la palabra, ni procuramos buscar el conocimiento para fortalecernos, porque el combustible con el que usted y yo debemos manejarnos todos los días es la palabra de Dios. Todos los días necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, porque es nuestro sustento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de leer la palabra, de meditar en ella, corremos el riesgo de caer en eso que cayó Israel. Terminar adorando un Dios falso. Y es lo que pasa también con la generación de este tiempo, que sin darnos cuenta estamos adorando dioses falsos. Muchos de nosotros, aún asistiendo a las iglesias, estamos adorando dioses falsos. Estamos haciéndole culto al dinero, al trabajo, a la buena imagen y tantas cosas que hoy gobiernan el corazón de nosotros los hombres. Sin embargo, en este momento en el cual nada de eso ahora mismo es relevante, pues podemos darnos cuenta que eso no es más que vanidad. Lo importante es que nuestro corazón esté claro en cuanto a lo que cree, para no caer en lo que cayó Israel. Porque cuando caemos en eso, entonces nuestro corazón se llena de duda e incredulidad.
Dice el versículo 9: os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros, os di su tierra, y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Y este fue el reclamo de Dios. Y muchos de nosotros nos hemos acercado al Señor, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Muchas veces en condiciones precarias hemos llegado a los pies del Señor, enfermos, en bancarrota, con nuestro matrimonio hecho un desastre, emocionalmente mal. Sin embargo, después de recibir a Cristo, hemos sido restaurados, pero esta restauración, luego de vernos cómo hemos cambiado, cómo hemos prosperado, algunos económicamente, cómo ha sido devuelta nuestra salud, pues a veces entonces encontramos que es demasiada la carga de llevar el evangelio. No, eso tiene mucha exigencia. No, el pastor se cree que uno... Y cuando comenzamos a opinar de esa manera, no nos damos cuenta que le estamos abriendo la puerta al enemigo para que gobierne nuestra vida. Y posiblemente usted no se lo ha propuesto en su corazón de manera consciente. Pero la palabra nos manda a velar y orar. O sea, nosotros al mismo tiempo que oramos, nosotros debemos estar alerta sobre las cosas que hacemos y decimos todos los días, para ver si las cosas que estamos hablando son conforme a la palabra, si las cosas que estamos haciendo revelan que nosotros estamos en obediencia. Porque cuando nosotros comenzamos a desafinar y no nos damos cuenta, entonces vamos resbalando hasta que cuando queremos abrir los ojos estamos en el medio del lodazal. Y es lo que le pasó a Israel. Al apartarse de Dios, pues vino la invasión de los madianitas y les quitaba todo. Estaban prácticamente arruinados. Pero dice la palabra que ellos clamaron al Señor, y aquí el Señor envía. Y dice el versículo 11: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Habían cultivado trigo y lo estaba limpiando y lo estaba preparándose para esconderlo de los madianitas. Y allí se le aparece este ángel del Señor. Pero como les dije en el versículo 11, ¿qué le reclamó Dios? Después que hizo todo: pero no me habéis obedecido. Lo que ellos estaban viviendo era el resultado de la desobediencia. Hermano, la desobediencia es algo que acarrea maldición. Maldición, hermano, cuando nos volvemos desobedientes a la palabra, es maldición lo que acarreamos. Porque muchas veces creemos que porque le digamos al pastor que estamos haciendo todo bien y no lo estamos haciendo bien, nosotros creemos que estamos bien. Sin embargo, en el mundo espiritual, usted va a cosechar lo que siembra. Porque si usted comienza a mentir diciendo que sí, que usted está leyendo, que usted está orando todos los días y usted sabe en su corazón que usted no está haciendo nada de eso, entonces no se sorprenda cuando le venga la prueba, no se sorprenda cuando llegue el desánimo, no se sorprenda por las dificultades que usted tiene que enfrentar y no tiene el discernimiento para enfrentarlas adecuadamente. Porque si usted no lee ni ora,
pues el Señor, la señal que puede enviarle, usted no va a tener el discernimiento, porque su mente está embotada. Y era precisamente lo que pasaba. Aquí envía el Señor este ángel y le dice en el versículo 2: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Fíjense este detalle, cómo Dios obra. A pesar de que nosotros podamos sentirnos débiles, Él nos ve de otra manera y le dice a Gedeón: valiente guerrero. Oye, cómo le dice este ángel: el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Y cuál fue la respuesta de Gedeón? Ellos clamaron primero, como les dije, para que Dios los ayude, y Dios envía el ángel y le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Escuche el versículo 13 para que usted vea la respuesta de Gedeón. Entonces Gedeón respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Esa es la actitud de un corazón incrédulo, porque ellos oraron y clamaron para que Dios los fuera a ayudar, y cuando el ángel se le aparece y le dice que Dios está con ellos, entonces la respuesta de Gedeón es de incredulidad. Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Como posiblemente usted que escucha esta palabra en estos últimos días, lo único que hay en su mente es un lamento que dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? Señor, pero tú ves que iba a empezar tal cosa y ahora la situación se ha puesto peor. Y está en un constante lamento. Aunque ha encontrado personas que te han hablado, te han llevado el mensaje, y aún así sigues insistiendo de que Dios no está contigo. Amado, es un peligro. Es un peligro cuando nosotros hemos visto la mano de Dios a nuestro favor. Podemos tener momentos de dificultad, pero nosotros tenemos que saber que cuando nosotros clamamos de todo corazón, Él va a responder. Él va a responder de alguna manera. Entonces, la duda es enemiga de la fe. La duda bloquea la fe. Cuando usted llena su corazón de duda, entonces no puede tener el discernimiento aunque Dios te envíe el mensaje. Y la palabra es esa: si usted ha estado lleno de duda y lo único que ha hecho en estos últimos días es estar lamentándose, borre ese tipo de pensamiento de su mente. Este es el momento de usted detenerse, de abrir sus ojos, de declarar en su corazón: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no me había dado cuenta el daño que me estoy haciendo. Señor, yo te creo, y si tú en otro momento me has ayudado, yo sé que lo vas a hacer ahora. Así que si en estos últimos días usted solamente ha estado lamentándose por las dificultades que ha tenido que enfrentar, deténgase, porque está siendo causa común con el enemigo, y este pensamiento lo único que hace es debilitarle espiritualmente, y así es como el enemigo quiere verle. El enemigo quiere que usted disminuya espiritualmente, porque en la medida en que usted pierde la conexión con Dios, cuando usted no busca su presencia, cuando usted no habla con su Padre todos los días, cuando usted no se acerca confiadamente a su Creador, usted está en peligro,
porque su defensa se disminuye, porque usted va a pelear solo o sola. No puede tener el respaldo del Espíritu porque usted no le invoca, porque usted no le anhela. Usted no lo desea. Usted lo único que desea es que Dios le sirva a usted, pero usted no se humilla delante de Dios. Y dice su palabra que Él está dispuesto siempre y cuando nos humillemos y que nos apartemos de nuestro malo camino y que busquemos su rostro. Entonces, si busca su rostro en este momento, a pesar de haber obrado de manera equivocada, pídale perdón en este momento. Pida perdón en este momento y levante su rostro. Porque si no, puede seguir como estaba Gedeón. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Le parece familiar esta pregunta? ¿Así has estado usted últimamente preguntándole a Dios? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Es muy fácil para nosotros cuestionar a Dios y decir que no está con nosotros. Pero hemos sido nosotros lo suficientemente sinceros. Hemos sido honestos con nosotros mismos para entender que somos nosotros quienes nos hemos apartado de alguna manera. Pudiera ser también que usted que me escucha no sea su caso de que usted ha estado obrando, buscando a Dios y aún en medio de la circunstancia difícil no ha dejado de orar. Y entonces usted se preguntará: ¿y entonces y a mí por qué? Bueno, porque es posible que usted esté pasando por un periodo de prueba, porque Dios te va a llevar a un nivel superior. Y eso también tenemos que vivirlo. Muchas veces no necesariamente es por el pecado que vivimos la prueba. La prueba es parte del perfeccionamiento, pero en este caso nos estamos refiriendo a aquellos que se han debilitado en la fe y han quitado la mirada de Dios. Y hoy están siendo procesados en su fe. Pero le dice el ángel del Señor en el versículo 14: y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? ¿No te he enviado yo? Y esta palabra va para aquellos que han recibido palabra, pero han hecho caso omiso porque insisten en creer que Dios no está con ellos. Y la palabra es esa: recibe la palabra que te han dado. Y esta es la confirmación de aquellas que has recibido. Ve con esta tu fuerza y vencerás. Pero esa fuerza no es la tuya. Ve con esta tu fuerza, con la presencia del Espíritu. Y vencerá, porque no puedes vencer siempre y cuando estés obrando con tu propia fuerza. Aún allí los israelitas cultivaban y escondían las cosas, tenían que esconderse hasta en las cavernas, porque los madianitas donde quiera los azotaban. Y hay épocas, hay momentos en los cuales nos ha tocado vivir ese tipo de azote, cuando hemos estado en falta, y no importa lo que nosotros preparemos, como quiera nos va mal. No hay estrategia que valga cuando estamos en pecado. No importa lo que planifiquemos, te va a ir mal. Oye, te va a salir mal todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque no has buscado a Dios. Porque no has buscado a Dios. Porque quieres tener prosperidad, pero no te quieres someter a Él. Ahora tú quieres esa fuerza. Tú quieres liberarte de todo aquello que te sujeta, porque posiblemente fruto del pecado te has degradado de tal manera que has caído en práctica de cosas que tú no esperabas hacerlo, pero has caído ahí.
y posiblemente piensa que no te puedes levantar, piensa que esto no lo puedes superar, porque entiende que has caído tan bajo que ya ni siquiera Dios se va a ocupar de ti. Pues en este momento te dice el Señor: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? ¿No te he enviado yo? Es la promesa, hermano, es la promesa. No seas como Gedeón en el momento en que se le apareció el ángel. Dice el versículo 15: y respondió: ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Déjeme decirle, no importa cómo nosotros iniciemos, porque este mismo Gedeón que les acabo de citar, un hombre incrédulo, lleno de duda y temor, este mismo hombre luego cambió de actitud cuando se sometió a Dios, cuando decidió obedecer, porque es la obediencia, hermano. Tú puedes estar lleno de duda en este momento, pero si al recibir esta palabra, aún con las dudas que hay en tu corazón, tú decides obedecer a Dios, ve con esta tu fuerza, no te envío yo, ya está en ti. Asume esta palabra, recibe esta palabra, aunque tú creas que estás mal, recibe la palabra, que Dios se encarga de lo otro. Lo que falta Dios lo va a poner como lo puso en Gedeón. Este hombre era dudoso, este hombre estaba lleno de duda, pero luego Dios lo procesó, y lo procesó de tal manera que con este hombre que comenzó lleno de duda, pues al final Dios liberó a Israel de la mano de los madianitas. No importa cómo tú comiences, no importa cómo te veas hoy, lo importante es lo que crees. Cuando decides creer, entonces debes obrar. Si has creído en esta palabra, si entiendes que Dios está hablando a tu corazón, es el momento de levantarte, es el momento de creer, es el momento de la obediencia, hermano. El momento de la obediencia, porque la obediencia es la única que trae bendición. Y te sigo diciendo, Hebreos 3, 12 al 14. Tened cuidado, hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Hermanos, si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, y esta palabra ha tocado tu corazón, tened cuidado, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es asumirla, obrar con sabiduría es asumir la palabra, tener cuidado de que no haya incredulidad en tu corazón. La palabra es viva y eficaz, y si tú sabes que en otros momentos, cuando te has entregado a la obra, Dios ha respondido, ¿por qué lo dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas en este día, hombre de poca fe? No es el momento para dudar, es el momento para actuar, pero es en obediencia. Comienza a caminar en obediencia, que cuando comiences a obedecer, la fe te va a fortalecer, y cuando vengas a darte cuenta, tus ojos espirituales estarán abiertos y preparados para enfrentar toda situación que se te presente. No importa la dificultad que hoy enfrentes, lo que tienes que sacar es la duda de tu corazón,
porque la duda es la que te lleva a la incredulidad. Es obediencia para que se fortalezca tu fe. Y cuando tu fe se fortalezca, entonces vencerás. Entonces vencerás. Nos dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Posiblemente eso es lo que ha afectado tu vida. Has pedido, pero no has pedido con fe, porque has estado como el hombre de doble ánimo. Y aquí la Biblia nos enseña que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No podemos estar pensando una cosa hoy y otra mañana, que hoy es bueno y mañana es malo, que hoy Dios está conmigo y que mañana Dios me sacó los pies. No, hermano, Dios estará contigo siempre, pero pida con fe, dice, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Y es así como nos comportamos muchas veces, como las olas del mar, que van y vienen, y por eso no hay gozo en nuestro corazón. No hay gozo en nuestro corazón, ni puede haber gozo en nuestro corazón, porque vivimos creyendo hoy una cosa y mañana otra. Hermano, sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que ahí donde estás, si te has identificado con esta palabra y tú entiendes que has obrado así como Gedeón, que te quejas de lo que estás viviendo, pero cuando te dicen que Dios está contigo tampoco lo crees, entonces es el momento, de abrazar. Óyeme, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, decía el salmista. Si te humillas delante de Dios y buscas su rostro, puedes tener el respaldo de Él, porque Él no te dejará. Ya lo prometió, no te dejaré ni te abandonaré. Él lo prometió. Él lo prometió, pero no podemos sentir su presencia porque somos nosotros que con nuestra duda e incredulidad nos apartamos de Él. Así que en este momento, llena tu corazón de fe y como le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando te llenas de poder, de amor y de dominio propio, no te va a dominar la duda. No te va a dominar la duda. La pereza no va a poder contigo. Pero mientras nosotros estamos en duda, la pereza acaba con nosotros, nos aparta de la lectura, nos aparta del tiempo de oración, nos aparta de la comunión con Dios y no sentimos deleite con nada. No sentimos deleite con nada. Entonces terminamos como los cobardes, que decimos que estamos bien, aunque por dentro nos estemos destruyendo. Decimos que estamos en victoria cuando lo que vivimos es llorando y quejándonos. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo te sientes? En victoria. Mentira. Mentira. ¿En cuál victoria? ¿En cuál? ¿Quieres victoria? Ve con esta tu fuerza y vencerá. Ve con esta tu fuerza, que es la presencia de Dios, y vencerá. Yo no sé qué te afecta hoy. No sé qué es lo que te ha paralizado. No sé qué te ha llenado de duda. Pero si hoy abre tus ojos espirituales y cree esta palabra, sé que vencerás. Sé que vencerás. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio
propio, y eso está en ti. Así que créelo, hermano. Levántate y enfrentas lo que tengas que enfrentar en este día, y al final vencerás, porque Dios está contigo. Que Dios te bendiga.